Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es para mí nuevamente un privilegio de parte de Dios poder estar acá en los estudios del canal Aspa Visión para un programa de la serie de estudios bíblicos del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y ya entramos a una fase diferente en los estudios respecto de la Shekinah, que recordarán ustedes que es que una de las definiciones es que la Shekinah es la presencia manifiesta de Dios. Y hemos pasado por diferentes capítulos o diferentes programas en los que ha ido cambiando, por así decirlo, la manifestación de Dios, porque así lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Cuando analizábamos cómo se manifestó Dios en el libro de Éxodo, que es uno de los libros más ricos en esas manifestaciones divinas de nuestro Dios, veíamos que se manifestó en forma de fuego y en forma de nube. Luego vimos también cómo el deseo de Dios, que es desde el principio el de habitar en medio de la humanidad, en medio al menos de su pueblo, ¿verdad? Estar con su pueblo, lo cumplió, habíamos dicho y habíamos estudiado en la persona de Jesucristo. Él vino a habitar físicamente con el hombre, vino a habitar específicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, obviamente en la región en la que estaba ubicado su pueblo en ese entonces, hace 2000 años, en toda la región de Palestina, ¿verdad? En las diferentes ciudades. Sabemos que Jesús nace en Belén y que después cuando ya es adulto, él predica en las aldeas de Galilea, de Capernaum y en diferentes aldeas, ¿verdad? Y que luego de que es asesinado, de que es condenado a muerte y muere en la cruz del Calvario, sabemos que eso ya lo tenía profetizado el profeta Isaías, que él iba a ser muerto, iba a ser sacrificado en lugar de su pueblo. O sea, él iba a ocupar un lugar, ¿cómo se dice? Iba a ocupar la posición del pueblo de Israel, porque Dios tenía que castigar el pecado del pueblo, pero para no castigar el pecado del pueblo en el pueblo mismo, porque hubiera tenido que prácticamente matar a todo el pueblo. Recuerden ustedes que esto proviene de la ley de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Es una sentencia legal de Dios en la que está dando la condena, por así decirlo, sobre el pecado. La condena sobre el pecado no son seis meses de cárcel, no es un mes de cárcel, no es cadena perpetua, sino que es
la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la Escritura dice más la vida, más la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Recuerden lo que dijo Isaías. Sería oportuno, por ejemplo, leer al respecto lo que escribió Isaías en el capítulo 53, donde habla de sufrimientos del siervo de Jehová, ¿verdad? Porque así se le llama, o así le agregaron estos títulos los biblistas, al menos en la edición de Reina Valera, ¿verdad? Que es la que usamos más frecuentemente, aunque hay muchísimas versiones en español, ¿verdad? En castellano está la versión de las Américas. Yo acabo de bajar una versión que es muy interesante, que probablemente leamos algunos versículos de esa versión en castellano o en español, que es la Biblia de Stuttgart o stuttgartense, que fue publicada en 1977 y que se han hecho publicaciones nuevamente ya después del año 2000. Y es una Biblia sumamente fiel a los originales del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Tanto que estaba leyendo que yo sabía que la versión que tradujo Martín Lutero fue del latín, ¿verdad? Era la Vulgata. Pero resulta que Lutero primero tradujo en 1522 el Nuevo Testamento y él utiliza específicamente la Vulgata, ¿verdad? O sea, la Biblia en latín, pero también utiliza la versión de los 70, ¿verdad? Que es la Septuaginta, que estaba en griego. Entonces, de esta versión de los 70 que fue escrita, parece que durante varios siglos, parece que comenzó a traducirse la Biblia del hebreo al griego, como en el siglo II antes de Cristo, y termina incluso de escribirse en el primer siglo después de Cristo. Esta Biblia, la Septuaginta, ¿verdad? Que ustedes saben que cuando ustedes la buscan, la pueden encontrar como sencillamente la Biblia de los 70, ¿verdad? 70 en números romanos. Y esta versión la habían traducido mucho durante la Edad Media, y esa es una de las versiones que toma Erasmo de Rotterdam, se llamaba, ¿verdad? Y él hace otra Biblia, otra edición de la Biblia, siempre en griego, pero utiliza para esto también la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, así que Lutero tenía la Septuaginta y tenía la versión de Erasmo de Rotterdam, pero también utilizó la Vulgata, o sea, la Biblia en latín. Sin embargo, para el Antiguo Testamento resulta que Lutero la traduce juntamente con otros eruditos, porque Lutero sabía hebreo, pero no era muy erudito en el hebreo. Entonces requiere de ayuda, y Lutero, por así decirlo, arma un equipo de eruditos para traducir el Antiguo Testamento, y solo lo puede publicar hasta 1534. En 1534 sí ya se tiene la edición de la Biblia de Lutero, que la abrevian como BL, ¿verdad? Biblia de Lutero. Y esta Biblia, a partir de 1534, ya contiene el Antiguo Testamento traducido del hebreo y el Nuevo Testamento que él ya había traducido del griego y del latín. Vamos a leer, estábamos hablando acerca de la razón. En el verso 10 del capítulo 53 de Isaías leemos: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, la razón por la que Cristo muere, ya sabemos, es porque Él fue utilizado como sacrificio de expiación, ¿verdad? O sea, para expiar el pecado del pueblo. Dice verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 5, mas él herido fue, ojo, por nuestras rebeliones. Está diciendo Isaías la razón por la que Cristo tenía que morir. Tenía que morir por las rebeliones, ojo, porque Cristo realmente muere por las rebeliones del pueblo de Israel. Pero esa raíz, eso lo sabemos y lo hemos dicho mucho, y lo saben todos ustedes, que a raíz de que el pueblo de Israel desecha a Cristo, entonces eso nos beneficia a los gentiles. Pero originalmente la profecía era que Cristo moría por el pueblo de Israel. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Se está refiriendo Isaías a los judíos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, estas son palabras que realmente son palabras áureas, ¿verdad? O sea, palabras de oro. En general, toda la escritura debemos considerarla nosotros, como dice el apóstol Pablo, inspiradas por Dios. Si nosotros no tenemos esta, por decirlo así, esta reverencia, que algunos sí tienen, pero desafortunadamente no todos los cristianos tienen reverencia hacia la palabra de Dios. Incluso algunos piensan que las reverencias a la palabra de Dios es algo así como religioso, algo así como místico, pero realmente sí debemos tener reverencia a la palabra de Dios. Recuerden ustedes que cuando, por ejemplo, Esdras y Nehemías logran restaurar en la época del emperador Ciro, logran restaurar el templo y el altar de sacrificio, y pueden ellos reconstruir los muros de la ciudad. Recuerden ustedes que se les otorga permiso para que ellos vayan y vuelvan otra vez a tener culto, porque ellos, ya hemos hablado acerca del culto veterotestamentario, ¿verdad? O sea, el culto de los judíos en el Antiguo Testamento o en la época del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que no tenía nada que ver con el culto que se celebra actualmente en el siglo XXI, ni siquiera el culto, por ejemplo, luterano. Recuerden que, por ejemplo, el culto luterano es una misa, solamente que con ciertos cambios. Por ejemplo, en el culto luterano no hay reverencia ni hay veneración a la Virgen María, pero básicamente el culto luterano es una misa, porque ya hemos hablado de eso. Lutero no se rebeló contra la misa, sino se rebeló contra los errores del Papa. Entonces, sin embargo, el culto del Antiguo Testamento, recuerden ustedes que no estaba en función, ¿cómo decirlo? Siempre el culto cristiano es en función de Dios, pero en el culto cristiano moderno hay participación humana. O sea, está el grupo de alabanza, hay un director de alabanza o un cantante, está todo el pueblo ahí reunido. El culto cristiano es diferente. El culto del Antiguo Testamento obviamente giraba única y exclusivamente en torno a Dios. O sea, la razón del culto era ofrecer un sacrificio a Dios. Podía ser un sacrificio por el pecado, o podía ser un sacrificio como ofrenda, ¿verdad? Entonces, todo eso era para Dios. El único importante, no el más importante, sino el único importante en el culto del Antiguo Testamento era Dios. Ahora ya no es así. Ahora sí podemos decir que el más importante en el culto es Dios, pero hay otros personajes, también que participan obviamente en el culto moderno, ¿verdad? Como puede ser como estamos hablando, el director de alabanza, un cantante, o puede ser un predicador a la hora del mensaje, ¿verdad? Que puede ser un pastor, o puede ser alguien que profetiza o que es llamado o reconocido como profeta, ¿verdad? Aunque respecto de eso hay mucha tela que cortar. Hay denominaciones que critican a la iglesia pentecostés y neopentecostés, porque la iglesia pentecostés y neopentecostés creemos, porque yo también lo soy, creemos en los apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros actuales, mientras que hay denominaciones que para ellos solamente es aceptado que existan pastores,
que los pastores a su vez son los maestros porque ellos deben saber enseñar la Escritura, pero hay denominaciones en las que no aceptan a los apóstoles modernos ni a los profetas modernos, y los evangelistas son aceptados, pero son más considerados como misioneros, porque los evangelistas siempre los tienen como personas que son enviadas a evangelizar a otros lugares, ¿verdad? No hay necesidad, por así decirlo, de evangelizar a la propia iglesia, porque la iglesia ya es creyente, ¿verdad? Entonces, la iglesia no necesita oír el evangelio, porque se supone que dentro de la iglesia todos somos creyentes. Los que necesitan oír el evangelio son los no creyentes, o sea, hay que enviar al evangelista afuera, a que vaya donde no hay creyentes. Ese es el trabajo. Pero vamos a entrar directamente en el tema. Recuerden que hemos estado hablando de que después de que Cristo asciende, Cristo ofrece nada menos que va a venir la persona divina del Espíritu Santo, y efectivamente 40 días después de que Cristo resucita, recuerden que Él todavía se queda en la tierra, pero se va, asciende, y entonces 40 días después que se cumplen 50 días, porque Cristo se queda 40 días, pero les dice a los apóstoles que esperen, y ellos esperan como 10 días. Eso suma 50 días, y recuerden que ustedes que el Pentecostés se da 50 días después de la Pascua. En la Pascua fue cuando a Cristo lo crucifican, y en el Pentecostés es cuando viene nada menos que el cumplimiento de la promesa divina de que va a estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios siempre ha estado, lo hemos dicho y lo diré siempre. Dios es omnipresente, o sea, aunque la Biblia no lo diga, ustedes saben que los teólogos han llegado a ciertas conclusiones en relación a, le llaman los atributos que realmente yo también he hablado de eso, ¿verdad? Que pareciera como que nosotros le atribuimos a Dios, pero no, son características de la personalidad de Dios, o sea, es intrínseco en Dios. Él es omnipresente, o sea, Él está presente en todo lugar, y Él es eterno. Él no tiene principio, dice la Escritura, y no tiene fin. Entonces, esa es la eternidad. Dios no vive en un tiempo, como dijéramos, parece que le llaman era, ¿verdad? Parece que la palabra que usaban era iones, creo que así. Hay una palabra griega acerca de las eras, ¿verdad? Pero por supuesto que las eras son etapas de miles de años en las que los hombres dividen la historia, ¿verdad? Ustedes saben que hay un origen de las civilizaciones, pero los científicos piensan que hay algo anterior a las civilizaciones, ¿verdad? Como los científicos obviamente no creen en la evolución, entonces no creen que el hombre ya haya sido creado tal cual es con el lenguaje. Pero el lenguaje es una de las características más importantes que nos distingue de los animales, ¿verdad? Porque en el lenguaje nosotros expresamos que tenemos un nivel intelectual que no poseen los animales. O sea, hay animales inteligentes, por ejemplo, dicen que el delfín utiliza un 20% de la capacidad intelectual y el hombre solo un 10%, ¿verdad? Dicen los científicos. Pero de todas formas el delfín, por más inteligente que sea, el delfín no puede hablar. También el chimpancé o el mono o todos los primates, si ustedes quieren, por inteligentes que puedan parecer, por mucho que puedan aprender. Recuerden ustedes que incluso enviaron un chimpancé al espacio cuando recién comenzaron los viajes a la luna. No quisieron enviar humanos, sino que comenzaron enviando animales. Enviaron a una perra, creo yo, rusa, y también enviaron a un chimpancé. El caso es que por más inteligentes que puedan ser los animales, no pueden hablar. Ahora, cuando el hombre habla, obviamente es porque Dios ya le dio el lenguaje que tiene. Incluso cuando leemos el asunto de la Torre de Babel, recuerden ustedes que ellos estaban haciendo una torre, y que la torre dice que ya iba muy alto, pero el objetivo de ellos parece que era
tratar de llegar al cielo con la torre. Aunque hubieran llegado muy alto con la torre, ya saben que actualmente en Dubái hay un edificio que está próximo a estrenarse que sí va a medir los 1000 metros de altura. Pero aunque mida 1000 metros de altura, de todas formas, el hombre no puede ya tener contacto con Dios a ese nivel. O sea, por más que el hombre suba, ya sabemos que el hombre ha logrado no solo subir los 1000 metros, sino que salir de la atmósfera, ¿verdad? O sea, el hombre ya logró ese sueño o esa ambición de salir fuera de la atmósfera. Ya el hombre tiene su estación espacial, que ustedes ya saben que está haciendo la órbita alrededor de la Tierra, pero el hombre no va a ver a Dios de esa forma. La única forma en la que nosotros podemos ver, entre comillas, porque estamos hablando de la Shekinah, o sea, estamos hablando de la presencia que es manifiesta, y porque es manifiesta la podemos ver. Entonces, ellos pudieron contemplar a Cristo cuando Juan dice, porque vimos su gloria. Recuerden lo maravilloso. Voy a pasarme a Juan y voy a leer esos versos de Juan, porque son muy hermosos, y esto es en una palabra la Shekinah, la misma Shekinah de Dios. O sea, Cristo es la presencia manifiesta de Dios, porque Cristo es Dios. Eso es lo divino de entender el rango que tiene Cristo. Cristo no es solo el unigénito o el Hijo de Dios o un Hijo de Dios, como creen los testigos de Jehová. Cristo es Dios mismo. Entonces, cuando dice Juan, dice, aquí está en el verso 14 del capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto muchos lo saben de memoria, ¿verdad? Entonces, Juan es un testigo y está diciendo que vio en Cristo al unigénito del Padre, pero dice que lo vio lleno de gracia y de verdad. Eso es muy importante. Cristo no solo estaba lleno de gracia, sino Cristo es la gracia de Dios manifiesta. O sea, Cristo es la gracia. La gracia es un concepto muy profundo, muy complejo. La gracia es el perdón que Dios nos ha dado gratuitamente. Nosotros no tenemos que pagar nada por el perdón. Por eso recuerden ustedes que Lutero se levantó contra el Papa, porque el Papa sí estaba cobrando por ese perdón. Estaba a través de la bula, estaba pidiendo dinero para construir la Capilla Sixtina, para terminar toda la catedral. Era una catedral, ¿verdad? Era la Basílica de San Pedro que estaban construyendo, y eso no solo en esa época, sino actualmente son miles de millones de dólares, ¿verdad?, que cuestan esas obras. Entonces, contra eso se levantó Lutero, porque el perdón es la gracia de Dios. La gracia incluye el perdón, la gracia es Cristo mismo, y es también, estábamos leyendo en Isaías, que Él es el sacrificio por el pecado, Él es la expiación. O sea, Dios en Cristo, recuerden que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras de Juan son realmente maravillosas, son verdad. Y recuerden que Cristo mismo dijo que las palabras que Él les hablaba a sus discípulos son verdad y son vida. Entonces, esa es la importancia que tiene la palabra de Dios para ti y para mí, que estas palabras son verdad y son vida. O sea, no son, como decimos en Guatemala, no es una mala palabra, sino es una expresión popular, no son charadas, ¿verdad? O sea, ustedes saben que a veces los niños se inventan muchas cosas cuando tienen que dar excusas, y entonces los papás le dicen, no, esas son charadas, o sea, eso no te lo creo, ¿verdad? Porque los padres inmediatamente se dan cuenta cuando sus hijos están mintiendo y están inventando, ¿verdad? Porque los niños son así, los niños, desafortunadamente también los adultos a veces contamos charadas, ¿verdad? O sea, a veces tratamos nosotros de justificarnos o de vender, entre comillas, alguna cosa, e inventamos una serie de cosas para poder vender, ya sea vender para obtener dinero o vender para tener algo a cambio, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios es la pura verdad, y esto es impactante porque un amigo mío, les conté, es vecino, pero es un amigo mío, me reservo su nombre, pero le decimos de apodo el Chino. Resulta que el Chino no era cristiano, y
él en determinado momento, pues nosotros ya éramos amigos y yo le comentaba de Cristo, le hablaba de la palabra de Dios, pero él no era cristiano. De repente él comenzó algo así como una cruzada personal en busca de la verdad, y él solo quería conocer la verdad y quería saber cuál era la verdad, pero no la verdad relativa ni una verdad superficial, sino la verdad, la verdadera verdad. Y resulta que a raíz de eso logró encontrarse nada menos que con la persona de Cristo, y él ahora el chino, ¿verdad? Es cristiano, es un amigo muy estimado y ahora es hermano en Cristo. Él ya tiene su testimonio grabado en YouTube y él confiesa que él descubrió la verdad porque estaba buscándola, y Dios tuvo misericordia de él porque se reveló a él. Y ahora el chino ya es cristiano. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a continuar acá con esto que estamos estudiando acerca de la persona del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que ya después de Cristo viene el bendito Espíritu de Dios, y es el Espíritu Santo Dios mismo. Y cualquier manifestación del Espíritu que sea visible es la Shekinah. Pero también hemos visto que hay manifestaciones del Espíritu en las que no vemos en sí al Espíritu de Dios, no vemos a Dios porque es invisible, pero vemos cómo se manifiesta. Por ejemplo, cuando llamó a Pablo, hemos hablado de eso y les hemos recordado que cuando Pablo iba camino a Damasco, se le aparece una luz tan potente que lo derriba y lo deja ciego, y Pablo dice: Señor, ¿quién eres? Y hay una voz que le contesta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Hay una voz que le dice a Pablo eso, le pregunta por qué lo persigue, y entonces Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no perseguía a Jesús mismo, sino perseguía a los cristianos. Pero recuerden ustedes la unicidad, por así decirlo, que Cristo mismo proclamó que debía haber entre nosotros, entre Él y nosotros, y asimismo entre nosotros los cristianos debería idealmente haber una unidad, una perfecta unidad. Esa perfecta unidad es reflejo de la unicidad de Dios. O sea, Dios es solo uno, es cierto, se manifiesta en las personas divinas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y para eso podemos nosotros ver en 2 de Corintios, en la epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y versos 17, dice el 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque había estado hablando, dice en el 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos. Se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Fíjense bien, o sea que todos los judíos que rechazaron a Cristo, que rechazan a Cristo, y todos los que siguen rechazando a Cristo, según esto, tienen un velo. Recuerden que Moisés se tuvo que poner un velo porque estuvo 40 días en la presencia de Dios, y después descendió y después volvió a subir otros 40 días, y creo que a raíz de eso, cuando bajó, dice que el rostro le brillaba de la presencia divina de Dios, que quedó impregnado, por así decirlo, de la luz divina de Dios. O sea, cuando tú estás en comunión con Dios, la gente siente otra cosa. Cuando tú realmente oras, cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres un creyente, la gente piensa diferente de ti, porque no lo tienes que estar tú proclamando, no tienes tú que estar diciendo que eres evangélico o que eres pastor o que eres evangelista, sino que simplemente si tú eres un genuino cristiano, si tú amas a Dios profundamente y si tú sobre todo oras, si tienes comunión con Dios, eso se va a dar así sencillamente. Entonces vamos a llegar aquí al verso, dice el verso 16, el verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Imagínense ustedes cómo ese velo que era físico en el rostro de Moisés
se cambió por un velo espiritual en el corazón del pueblo de Israel por incrédulos. Recuerden ustedes que la incredulidad es sumamente mala. O sea, la fe es la virtud, pero lo contrario de la fe es la incredulidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que es contrario a la virtud definitivamente es malo. Si tú rechazas la virtud, vas a tener algo malo, ¿verdad? O sea, si tú no quieres la fe, vas a tener la incredulidad. Si tú no quieres el amor, vas a tener el odio. O sea, si tú no quieres la paz, vas a ser un hombre o una mujer que siempre está en guerra. Porque recuerden que todas las virtudes de Dios son divinas y son necesarias y son parte de esa comunión que hay entre Dios y el hombre. Cuando Dios llama al hombre, cuando Dios llama a alguien a través de Cristo y esa persona se entrega a Cristo, entonces sabemos que Dios le da nada menos que su Espíritu Santo, que es de quien estamos hablando, y el Espíritu de Dios es el que nos da, por ejemplo, los frutos. Recuerden ustedes que eso está en Gálatas, están los frutos del Espíritu Santo. Pero volvamos acá. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. O sea, solo si tú te conviertes al Señor, el velo será quitado de tu corazón. Porque si no te conviertes a Dios, siempre tendrás un velo y tú siempre encontrarás un obstáculo, siempre encontrarás un pero. Entonces, no me entrego a Cristo porque fulano actúa de tal forma. No me entrego a Cristo porque mengano hace tal cosa, dice una cosa y hace otra. Siempre vas a estar viendo a la gente, siempre vas a estar criticando a todos, pero lo importante no es la gente. O sea, tú no vas a encontrar que ningún pastor, ningún apóstol o profeta o evangelista o maestro sea perfecto. Tú no vas a encontrar a ningún hombre perfecto. Ni siquiera si tú te pones a dar una opinión imparcial. Yo le preguntaba eso a un amigo mío, me reservo su nombre, es un hermano que es líder en la iglesia El Alfarero, pero yo le preguntaba si él podía dar una opinión imparcial, o sea, no con el corazón, no porque fuera, no tienes tú que ser capaz de dar una opinión imparcial respecto de tus padres, respecto de tus maestros, respecto de tu jefe, una opinión que no esté cargada de ningún sentimiento, tanto ningún sentimiento positivo como que no puedes hablar mal de tu esposo porque es tu esposo. Pero si resulta que tu esposo es un sinvergüenza, entonces realmente llegará el momento en el que tal vez, obviamente tú no debes ser chismosa, ¿verdad? O sea, no debes estarle contando a todo el mundo los pecados de tu esposo, ¿verdad? Tú que eres mujer, porque en Guatemala desafortunadamente pareciera como que a las mujeres se les culpa de que les gusta el chisme, y entonces si la hermana tiene un esposo que tiene muchos defectos, la hermana, como decimos en Guatemala, lo comienza a pelar, ¿verdad? O sea, comienza a hablar mal de él o a contar todo lo que hace, ¿verdad? Pero el punto es que tú debes dar una opinión imparcial, y esta opinión no debe ser con sentimientos positivos ni con sentimientos negativos. Simplemente tú debes ser capaz de dar una opinión respecto de alguien. Si es una persona que merece alabanza, o sea, que merece ser reconocida como una persona justa, que es un buen cristiano, que es amoroso, que es respetuoso, o si no es un cristiano y es maleducado y es agresivo y es violento y es neurótico, no sé, pero tú tienes que ser capaz de dar esta opinión. Ahora, volviendo acá, en este versículo nos encontramos con la unicidad de Dios. Vean ustedes, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Está diciendo algo igual a lo que pasa en Juan, cuando dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algo así como que Juan hubiera dicho, porque el verbo es Dios. Eso es lo que está diciendo. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero luego dice, y el verbo era Dios. O sea, está poniendo al verbo en unicidad, está en una unión perfecta. Recuerden que Cristo, eso lo he dicho, ustedes lo han leído, ustedes lo saben, Cristo mismo lo declaró y dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces recuerden también ustedes que Cristo oró precisamente para que nosotros, porque Él lo oró, parece que está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando dice, oh Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea,
Cristo oró por la unidad de la iglesia. Desafortunadamente la iglesia realmente no está unida, la iglesia evangélica no está unida, mucho menos la iglesia evangélica con la iglesia católica. No tienen, digamos que tienen algunas cuestiones teológicas comparativamente similares, pero no hay una unidad entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Y si hablamos de unificar las iglesias cristianas o con denominación cristiana, entonces nos metemos al problema del ecumenismo, ¿verdad? Ya el ecumenismo es un problema que es tabú y que definitivamente cualquiera que hable de unidad entre las iglesias está hablando de ecumenismo, y por lo tanto el ecumenismo ya es como se llama epíteto, ¿verdad? Es un título, como les digo, ya es como una etiqueta, pero una etiqueta que está, ay Señor, es una etiqueta que ya está censurada, o sea, ya es una palabra, por así decirlo. Si a ti te tildan de ecuménico, como decimos en Guatemala, ya te fregaste, ¿verdad? Porque entonces están diciendo que tú estás mal. Si alguien tiene la ideología de que las iglesias cristianas se pueden unir y que no deberían existir católicos y evangélicos, sino que solamente iglesia de Cristo, ya entonces tú eres ecuménico y por lo tanto ya te etiquetaron. Yo no estoy diciendo que yo estoy en ese plano, sino que solamente estoy informando, ¿verdad? Recuerden ustedes que yo trato de no ponerme en una postura determinada, sino que yo solamente estoy en un plano de maestro. Cada uno tiene que tomar su decisión respecto de cómo interpreta la Escritura, realmente si cree en Cristo y si realmente, sobre todo, es genuino hijo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que la presencia del Espíritu Santo es vital. En la persona que no tiene el Espíritu Santo, aunque haya sido 50 años evangélico, no es de Cristo, porque claramente la Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo es vital. Aquí nos está hablando de la unicidad entre el Espíritu y Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjense bien, el Señor es el Espíritu. Y hay otros versículos donde dice, Jesucristo es el Señor. Y Señor es un título que solo se le da a Jehová de los ejércitos, al Shaddai, a Adonai, ¿verdad? Todos son nombres divinos de Dios. El Señor es la traducción de Elohim, por ejemplo. Ustedes leen muchas versiones que están traducidas directamente del hebreo y utilizan la palabra Elohim. Recuerden ustedes que Elohim es el nombre plural de Dios. Recuerden que Dios es, en ese sentido, Dios es uno, pero también es plural. Cuando Dios habla, no habla en singular, Él habla en plural. Cuando dice, hagamos al hombre, así fue como Dios habló. Él no dijo, haré al hombre. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios habla en plural porque Él es un Dios, o sea, Dios es uno, pero es un Dios plural. Eso es lo incomprensible. Eso no se puede comprender. Definitivamente eso es materia de fe, es materia de revelación. Que tú no tengas problema con que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez Dios es uno. Y no tengas tu problema con eso. Cuando a ti se te hace problema eso, cuando, como decimos en Guatemala, tú te haces bolas con eso y encuentras contradicción y todo, entonces no has recibido la revelación. Pero estamos aquí precisamente para que Dios nos alumbre, para que Dios nos quite, por ejemplo, ese velo que estaba diciendo ahí que tienen los judíos. Dios puede tocar tu corazón, Dios puede, de hecho, la Biblia dice que Jesucristo está a la puerta y toca, y dice que si alguno le abre, dice que entrará. Pero lo interesante, y recuerden ustedes que eso es bíblico, Jesús dice, entraremos y haremos morada con Él. O sea, cuando Cristo entra en tu vida es divino, porque entra
Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, porque son una sola persona. O sea, es la bendición, lo dijimos en la clase pasada, es la bendición suma. O sea, no hay bendición mayor. Que tú recibas a Jesucristo es más valioso, más importante que ganarte la lotería. Aunque pienses en una lotería de los Estados Unidos donde te puedas ganar 5 millones de dólares, ¿verdad? Son 40 millones de quetzales, por decirte algo, o 38 millones de quetzales. O sea, aquí en Guatemala no hay una lotería de 30 millones de quetzales. Aquí hay una lotería de 200,000, medio millón, de tal vez de 1 millón, pero no hay una lotería de 38 millones de quetzales. Y con Cristo tú tienes la bendición más elevada. Vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Ahí siempre en 2 Corintios, en el verso 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Fíjense qué interesante, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que eso solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Esa es la importancia de que tú conozcas en tu vida al Espíritu de Dios. O sea, tú puedes ser cristiano y sin embargo te podría hacer falta el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Eso es una bendición que Cristo tiene para ti, para todos los que se han convertido recientemente o para aquellos que se van a convertir durante este año. Por ejemplo, algunos que son asiduos de este canal y que han recibido mucha bendición y que les gusta ver los diferentes programas, escuchar a los diferentes predicadores, y son personas que ya tienen el llamado porque les gusta oír la palabra de Dios. Estas personas que, digamos, se pueden convertir de un momento a otro, este mes o de aquí a mediados del año o a finales del año, ellos van a experimentar la salvación, pero con la salvación. O sea, cuando tú recibas a Cristo, vas a enterarte de que además Cristo quiere que recibas la bendita llenura del Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. Recuérdate tú que Pedro, cuando fue invitado por Cornelio, empezó a hablarles de Cristo, y a medida que él les habló de Cristo, recuérdate tú, eso está en el libro de Hechos, recuérdate, creo que en el capítulo 10, que cuando Pedro estaba hablando de Cristo, dice que de repente vino el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio, y la mayoría de ellos eran romanos, o sea, eran gentiles, no eran judíos, y ellos recibieron el Espíritu. Y entonces recuérdate tú que el apóstol Pablo dijo: y estos que recibieron el Espíritu, ¿qué impide que reciban el bautismo? Y de una vez los bautizaron en agua. Vamos a terminar. Es un tema siempre muy largo y parece que vamos a tener que continuar porque hay muchísimo más. Vamos a terminar con algunos versos del libro de Efesios. En el capítulo 2 nos habla también vamos a ver qué nos dice el capítulo 2 y verso 13. Comienza diciendo: pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos. Fíjense bien, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, les está hablando a los gentiles, o sea, a nosotros. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren qué importante es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es vital, hermanos, porque la sangre de Cristo, recuérdate que es el único elemento que nos quita, nos limpia el pecado. El pecado no hay forma de quitarlo, ni con tu arrepentimiento, ni con tu sacrificio, ni con que tú pidas perdón. El pecado, por supuesto, tú debes arrepentirte y debemos pedir perdón diariamente por nuestros pecados, pero lo que nos limpia no es algo que nosotros hacemos, es la sangre de Cristo. Entonces dice: estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando acerca de cómo unifica Dios al pueblo de Israel con el pueblo gentil en la iglesia, ¿verdad? O sea, que forma la iglesia. Fíjense bien que debemos tener claros el concepto de iglesia, no de denominación, porque el concepto de denominación es un concepto, no sé si se dice partidista, o sea,
es como los partidos políticos, ¿verdad? Yo soy ¿qué les dijera? De la UNE, ¿verdad? O yo soy del centro o de diferentes partidos, ¿verdad? Yo no soy para nada político, entonces no sé ni siquiera nombres de partidos, pero no debemos ser partidistas en ese sentido, porque la iglesia no es la denominación, la iglesia es la asamblea de los salvos. Así que si tú te reúnes con alguien que es bautista, con alguien que es presbiteriano, con alguien que es pentecostés, con alguien que es neopentecostés, pero todos realmente han creído en Cristo y todos son genuinamente hijos de Dios, engendrados por Dios, entonces estás tú con la iglesia y no debes pensar en mantener tu denominación y tu bandera de que tú eres de Ebenezer, que tú eres ebenezerita, ¿verdad? Eso realmente... Eso no es necesario, porque lo que tú necesitas no es ser ebenezerita y tener tu bandera y decir mi apóstol es fulano de tal. No, tú lo que necesitas es ser hijo de Dios, es realmente ser parte de la iglesia, que tú tengas la capacidad de amar al bautista, de amar al presbiteriano, de amar al pentecostés, al neopentecostés, de amar a los que son de casa de Dios. Pero hay gente que no ama y rechaza a los de casa de Dios porque son muy liberales, porque las mujeres usan pantalón, porque las mujeres se pintan. Pero eso, hermanos, es externo. A ti no te debe importar lo externo. Y además, como decimos en Guatemala, es un poco grosero, ¿verdad? Pero no nos debe importar. No voy a decir la expresión porque es un poco grosera, pero no nos debe importar. ¿Por qué? Porque es Dios el que ve el corazón. Recuerden que eso se lo dijo el Señor a Samuel. Porque Samuel iba a elegir por rey a uno de los hijos de Isaí, el padre de David. Pero entonces le dijo Dios, no porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. O sea, Dios mira tu corazón, hermano. Lo importante es tu corazón, porque la Escritura dice, lo vuelvo a repetir y recuerden que lo testifiqué en la clase anterior, Dios te está pidiendo el corazón. Recuerden que les recordé el pasaje de Proverbios que dice, hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios necesita, lo que Dios busca, lo que Dios desea es tu corazón. No importa, a Dios no le importa si las mujeres se pintan o no se pintan, porque no es intrascendente que la mujer no se pinte y, perdónenme la expresión, sea una sinvergüenza. Es mejor que sea una hermana que está pintada, pero es una santa, o sea, es una mujer temerosa de Dios, que busca a Dios, que es de Cristo, que cree en la palabra de Dios, que cumple con la palabra de Dios. ¿No crees que es mejor? Bueno, pero lo importante es lo que dice la Escritura. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 y verso 13, estábamos leyendo. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. Miren qué interesante. Aboliendo en su carne las enemistades, o sea, Cristo murió para abolir las enemistades. ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando de que hay enemistad entre las diferentes denominaciones. O sea, no les hablo porque son bautistas, no me meto con ellos porque son presbiterianos, no los veo porque son de casa de Dios, no me junto con aquellos porque son pentecosteses. O sea, hay divisiones, hermanos, y eso Pablo ya lo escribió, ¿verdad? Dice verso 16, verso 15, la ley de los mandamientos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo. Fíjense bien, crear en sí mismo, crear en Cristo. Cristo mismo está creando esto en su mismo cuerpo. La ley de los, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, ¿qué es lo que Dios busca? Hacer un nuevo hombre. Ya no un hombre conforme al concepto judío, ni un hombre helenista, un hombre según el concepto humanista. No es eso lo que Dios busca. Es hacer un hombre conforme al concepto que Dios tiene. No es el concepto que tiene fulano o sutano. No es el concepto que tú tienes o el concepto que yo tengo. No es el color que a ti te gusta o el color que le gusta a aquellos o a los otros o a mí. No, es el color que Dios eligió. Este asunto se trata de teocracia. O sea, el que manda sencillamente, hermanos, es Dios. Eso es todo lo que tenemos que reconocer.
Y si esta tarde tú reconoces eso, es suficiente. El que manda aquí es Dios. Y esto se llama teocracia, o sea, gobierno de Dios. No lo que diga el pastor, no porque el hermano fulano dice, no porque el apóstol mengano dijo aquello, no porque yo siento, no porque yo creo. No se trata de lo que tú crees y de lo que tú sientes. No se trata de lo que a ti te gusta o no te gusta. Se trata del gobierno de Dios. Se trata de que tú te rindas. De eso se trata. De que tú te rindas a Cristo. Que tú reconozcas que Jesucristo es el Señor. Por eso dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor. Porque Jesús es el Señor, lo aceptes o no. Pero no se trata de que tú digas que Jesús es el Señor de todo el mundo. No, se trata de que Jesús sea tu Señor, porque eso lo determinas tú. Tú eres el que debes reconocerlo. Si tú lo aceptas, Él te recibe. Si tú lo rechazas, Él no te recibe. Si tú lo rechazas, Él no te fuerza, Él no entra a la fuerza. Si tú le abres las puertas, Él entra. Pero si tú le cierras las puertas, Él no entra. Él no entra a patadas, aunque es Dios y Él es todopoderoso, pero Él no lo hace a la fuerza. Así que el que lo tiene que decidir eres tú, porque Él es el Señor y el que tiene que rendirse eres tú. Eso es todo. Si tú te rindes a Cristo y confiesas que Él es el Señor, entonces tienes sobre ti la autoridad de Dios y tienes automáticamente la bendición de Dios. Por eso dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo. Al abrigo, ¿cuál es el abrigo? Esa es la verdadera cobertura que a ti te interesa. Con el respeto de todos los apóstoles habidos y por haber, no te debe interesar la cobertura del apóstol fulano, sutano o mengano. Te debe importar la cobertura de Dios, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa debe ser tu cobertura. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo, solo termino de leer acá. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Mírate qué importante. Es por el Espíritu de Dios que tenemos entrada al Padre. Aquí aparece la palabra Espíritu con mayúscula. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos de la familia de Dios. Es una familia para la eternidad. Tú no eres miembro de tu familia solamente un día, un año o un mes. Tú eres miembro de tu familia para toda la vida, hasta que se mueren tus padres, o hasta que se murieron tus abuelos, o hasta que te mueras tú, y hasta que se mueran tus hijos, y los hijos de tus hijos sigue siendo tu familia. Así que ya no sois extranjeros. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Miren qué importante es la palabra de Dios, porque aquí está ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, fíjense bien, en quien todo el edificio, pero está hablando de un edificio espiritual, no está hablando de una denominación, no está hablando de un templo como casa de Dios. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ojo, para ser un templo santo en el Señor. Lo que está edificando es a la gente, ya lo dijo Pedro, vosotros sois como piedras vivas, sed edificados para casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Ahorita termino. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada. Miren qué interesante, qué maravilloso, para morada, hermanos. Y la palabra morada es para que Dios habite. Y al habitar Dios en ti, y al habitar Dios en mí, y al habitar Dios en la asamblea, en la iglesia, no en la denominación X o Y, sino al habitar entre nosotros como iglesia, como asamblea, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, sin levantar ninguna bandera. No tenemos por qué estar levantando banderas de denominaciones. Simplemente, si tú eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia. Si tú eres engendrado genuinamente por Dios y tienes el Espíritu Santo, como dicen los jóvenes, ya estás hecho. O sea, ya tienes tú la bendición de ser del cuerpo de Cristo. Y esto es un milagro. Bendito sea Dios.
dice edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios va a habitar en el Espíritu Santo, porque aquí aparece la palabra Espíritu con mayúscula. Muy bien, vamos a dar gracias en esta tarde por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por este mensaje, Padre, que mis hermanos hayan sido edificados. Padre, gracias por edificar mi vida con esos mensajes. Gracias porque el maestro no soy yo, Señor, sino es tu Espíritu Santo. Declaramos que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, y declaramos que el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da sabiduría para explicar tu palabra y nos da entendimiento para entender a los que nos explican tu palabra. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por tu sabiduría, pero sobre todo por tu misericordia al habernos revelado a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando que por tu palabra hay salvación en los hogares de aquellos que abren su vida a Cristo. No están abriendo su vida simplemente a un canal de televisión, sino que lo importante es que tú abras tu vida a Cristo, tú abras tu corazón a Cristo y tú le pidas esta tarde a Dios que quieres ser de Cristo y quieres que Cristo esté en ti. Si tú abres tu corazón en esta tarde a Jesucristo, tú recibes la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra lleve salvación, lleve sanidad. Padre, que tu Espíritu Santo pueda obrar en los cuerpos enfermos de mis hermanos que están postrados en alguna cama, que están en algún hospital, Señor, que están en este momento pasando por tribulaciones de salud. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la vida, Señor, de mi hermano Ramiro en Jalapa, Padre, porque él ha estado sufriendo quebrantos de salud. Desde ya en esta tarde declaramos sanidad divina sobre su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que están atravesando alguna enfermedad sumamente grave, Padre, para que tú tengas misericordia de ellos y tu Espíritu Santo toque con su dedo divino y haga un milagro en esos cuerpos. Padre, gracias infinitas por tu palabra. Declaramos que hay libertad también y hay sanidad del alma, hay sanidad del corazón en tu palabra, por el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.